Shalom, ¿qué tal? Una vez más, aquí estamos en este Shabbat para estudiar la palabra del Eterno. Y yo estoy muy feliz de estar con todos ustedes, una vez más estudiando esta porción tan bonita, tan maravillosa, que hoy vamos a tener acerca de nuestra parashá. En esta ocasión toca lugar a la parashá Vayislach. Es la octava parashá que vamos a estar estudiando y vamos a tener un mensaje muy bonito. Bueno, que yo al transcurso de estar realizando este estudio y de estarlo repasando constantemente, la verdad es bastante información. Es desde el Génesis 32 hasta el Génesis 36, el libro de Bereshit, el comienzo. Y como es demasiada información, pues uno trata de sacar lo más sobresaliente, lo más importante de todos estos capítulos, porque pues es una información de mucho valor, pero al mismo tiempo el propósito de este video es sintetizar, hacer un resumen más práctico y donde nosotros podamos obtener una enseñanza. Entonces las aliyah de esta parashá las vamos a encontrar en el Bereshit 32 al Bereshit 36. Bien, esta parashá se llama Vayislach, como ya les comenté, y lo que significa Vayislach en el hebreo, al pasarlo al español, es el término y salió. Bien, y envió, perdón. Y salió fue una parashá anterior. Esta es y envió. En esta porción de las escrituras nosotros vamos a hablar de ese momento especial cuando nuestro padre Jacob decide regresar a la tierra de sus antepasados, a la tierra donde él se había criado, donde él había salido y había vivido con su padre Isaac y con su madre Ribka, junto también con su hermano Esaú. Entonces esta porción de la escritura inicia con esta porción que dice: entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom. Aquí nosotros podemos ver que Jacob envió mensajeros para hacerle saber a Esaú, su hermano, que iba a regresar, que iba a volver. La palabra, como ya lo aprendimos en la parashá anterior, la palabra mensajeros en el hebreo se pronuncia malach y el plural es malachim. Entonces, habíamos discutido también en la parashá anterior que a veces el término malachim tenemos que saberlo interpretar si se trata de seres angelicales, seres enviados de parte del Eterno, o si se trata de mensajeros enviados por el hombre, o sea, humanos. Según Rashi, que es un gran comentarista de la Torá, él dice que estos mensajeros que envió Jacob eran ángeles de verdad, pero realmente cuesta mucho trabajo considerar que eran ángeles celestiales, porque realmente el hombre no tiene la capacidad para darle órdenes a los seres espirituales, a los seres de luz, los ministros del Eterno. Entonces, sin lugar a dudas, estos mensajeros que está pronunciando el Génesis 32, versículo 3, tienen que ser forzosamente mensajeros terrenales, es decir, criados o sirvientes directos de Jacob. En el versículo 7 dice la siguiente parte: entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió a la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos en dos campamentos. Esta es la primera vez que nosotros vemos en la Torá que hay una división de la casa de Israel. Como sabemos, aquí en este momento de esta porción o en este nivel de las escrituras, Jacob solamente tiene 11 hijos. Aún no ha nacido Benjamín, que es el último hijo que él tiene. Pero sin embargo, desde este momento nosotros ya podemos ver proféticamente lo que iba a acontecer a la casa de Israel en el futuro. La división de dos campamentos. Aquí nos está avisando claramente que Jacob tuvo tanto temor de lo que podía suceder, bien dicho, al encontrarse con su hermano Saúl. Entonces él divide todo lo que es sus posesiones, sus bienes, sus rebaños, sus criados, sus hijos, sus mujeres en dos campamentos. Es obvio de entenderse que estos dos campamentos
se dividen prácticamente una parte hacia Lea y la otra parte hacia Raquel, que vienen siendo las dos esposas de Jacob. Y esto de una manera profética tiene mucho que ver con lo que sucedería posteriormente tras la muerte de Salomón, aproximadamente en 930 antes del Mesías, cuando Roboam, el hijo de Salomón, toma el reino. Y el pueblo de Israel se divide exactamente en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Lea, por su parte, está representando a quien ella tuvo, a su hijo primogénito, a su hijo que se le otorgó la bendición, Judá, el reino del sur. Mientras que Raquel está tipificando, representando a quien daría luz ella, que es Joseph o José, el cual representaría el reino del norte, ya que el reino del norte es conocido como casa de José o también como casa de Efraín, porque Efraín era hijo de José, que viene siendo nieto directo de Jacob y de Raquel. Entonces aquí vemos nosotros en el versículo 7, en el 32:7, la división de la casa de Israel de una manera profética. Tuvo miedo Jacob de lo que podía acontecer al encontrarse con Esaú. Entonces él divide los dos campamentos y dice estas palabras: no sea que mi hermano venga con ira y quiera atacar toda mi familia. Así yo haré un campamento para enfrentar la situación, enfrentar la guerra, pero otro campamento logrará escapar, logrará huir. Algo parecido pues también con lo que ocurrió en el futuro. Mientras un campamento, que es el campamento de la casa de Israel, las tribus del norte fueron perseguidas, o mejor dicho, huyeron, se dispersaron por el mundo, escaparon. Quien enfrentó muchas veces situaciones adversas fue la casa de Judá, o la casa de Lea. Más adelante, del versículo 9 al versículo 12, encontramos esas palabras en la Torá. Y dijo Jacob: oh Elohim de mi padre Abraham, y Elohim de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, yo te haré bien. Indigno soy de toda tu misericordia y de toda la fidelidad que me has mostrado a mí tu siervo, pues con solo mi callado cruzaste Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Nuevamente vuelve a repetir Jacob las mismas palabras. Él en su oración al Eterno le dice: tú me hiciste ir a la tierra de Labán, a la tierra de Harán, allá me guardaste, me bendeciste en gran manera, ahora me has hablado para que vuelva a la casa de mi padre, y tu misericordia ha sido conmigo y me ha sostenido. Ruego que me sostengas. Entonces la oración de Jacob encierra 3 factores muy importantes. El primero es confianza. Cuando dice: me dijiste, ¿qué quiere decir esto? Que Jacob tenía seguridad en las palabras de Dios, que él creía perfectamente que las promesas de Dios se cumplen y que son verdaderas. Pese a que las circunstancias son difíciles y pese a que a veces las cosas son tan contrarias a lo que realmente anhelamos, a lo que realmente queremos, las promesas de Dios siempre van a estar ahí para respaldar nuestra existencia. Y otro factor importante, el segundo en Jacob, en esta oración, es la humildad que había en su corazón. En su oración él dice: indigno soy, oh Señor, de todas tus misericordias. Soy indigno de que tengas clemencia para conmigo. ¿Por qué dice estas palabras Jacob? Porque como su nombre lo indica, Jacob, que es lo que significa engañador, suplantador, el que reemplaza, él sabía todo lo que él había hecho en el pasado. Y que al final de cuentas, toda esa misericordia, esa bendición de parte del Eterno, realmente no la merecía. Por eso dice en su oración: indigno soy de tu misericordia delante de ti. Entonces podemos ver también esa humildad que había en su corazón delante del Eterno. Y como tercer punto o tercer aspecto de esta oración, vemos en él sinceridad. Tiene que haber mucha sinceridad en el corazón de Jacob para que el Eterno pueda manejar las cosas de la mejor manera posible ante un encuentro difícil. No sabemos si Esaú todavía tenía odio o tenía rencor en su corazón. Y dice esas palabras Jacob en su oración: tengo miedo, oh Adonai, tengo miedo, mi Señor. Es importante que cada uno de nosotros en nuestra oración entendamos que tenemos que ser sinceros delante del Eterno, que el Eterno no puede ser engañado y que no vale la pena
En ningún sentido de nuestra vida no vale la pena fingir delante de Él. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, cubrimos nuestra cabeza con el talit, hacemos nuestra proclamación del Shema y comenzamos a entrar en esos momentos íntimos de agradecimiento y de adoración delante del Eterno, tiene que haber completa sinceridad en el alma. No vale la pena fingir delante de Él. Su palabra dice que todas las cosas están abiertas y desnudas delante de sus ojos. O sea, yo no puedo acercarme en tefilá, en oración al Eterno, diciéndole cosas que no son ciertas. Porque realmente Él todo lo conoce. Hay una porción de los Tejilim en los Salmos que dice: todavía no ejecuto la palabra de mi boca y tú ya sabes completamente toda. O sea, el Eterno sabe las intenciones más profundas de nuestro corazón. Sabe lo que hay en nuestra mente, sabe lo que hay en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón. Así que cuando nosotros nos acerquemos delante de Él, hagámoslo con toda sinceridad, así como lo hizo Jacob, demostrando que tenía miedo. Mucha gente dice: es que no debe tener miedo, porque tú eres un hijo de Elohim, porque tú eres un llamado, porque tú eres un elegido. Claro, pero pese a las circunstancias de la vida, a veces nuestro ser, nuestra alma tiene temor. Y uno debe de declararlo no como una manera de darse en derrota, sino como una manera de entregarse al Eterno, el cual tiene el poder para darnos la victoria en todas las circunstancias de nuestras vidas. Una porción en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10, te las quiero leer, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, fiel es Elohim, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Quiere decir que la situación de Jacob, aunque era una situación bien difícil y bien adversa, no era algo que estuviera fuera del propósito de Dios, o que no fuera algo de que Jacob no podría soportar, y sobre todo, no iba a ser algo en lo cual el Eterno no tendría su mano introducida para manejar las cosas de la mejor manera posible. Aquí puedo ver nosotros una porción bien importante cuando el Eterno le dice a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, y me voy a incluir porque me ha pasado, pasamos por momentos bien difíciles y bien críticos de la vida y sentimos que no tenemos más ganas de seguir en el camino del Eterno? Y aparentemente como que comenzamos, decimos aquí un término en México muy común, a soltar la toalla, apartarnos del Eterno, dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de interceder, de clamar ante Él, dejamos de estudiar Torah y comenzamos a desvanecernos en nuestros problemas y nuestras aflicciones, pero de repente viene esa voz celestial a nuestras vidas, a nuestros corazones: vuélvete a la tierra de tus padres. Este significado esta frase que escuchó Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, tenía dos sentidos importantes. Número uno, conforme al nivel del pardes, que es el Peshá, llano, vuélvete de una manera literal. Regresa a tu casa, a la casa donde saliste de tus padres. Pero en el segundo nivel del pardes, que es el remés, podemos encontrar un nivel espiritual de gran profundidad que le dice a Jacob: vuélvete a la casa de tu padre, en el sentido, vuélvete a confiar en el Eterno con todo tu corazón, como tu padre Isaac confiaba en Hashem. Confía en el Eterno de todo tu corazón en los momentos más adversos de tu vida. Jacob estaba pasando por un momento tan difícil que él no sabía si se iba a desatar una guerra, él no sabía si iba a morir él, sus esposas, sus hijos, y todo se acabaría. Era un momento tan crítico para él, sus nervios estaban de punta, su corazón palpitaba fuerte, pero el Eterno dice: vuélvete, vuelve a confiar, acércate nuevamente a esa fe de tu padre Abraham y a esa fe de tu padre Isaac, y confía en el Eterno con toda tu alma y con todo tu corazón. Yo en lo personal he estado pasando por una prueba bastante difícil en estos días, y yo pues la verdad no abundo mucho en mis redes sociales acerca de mi vida personal, pero bueno, les quiero compartir un poco, no abundar mucho para no alargar el tema. En mi casa hay una situación bastante difícil de salud por parte de mi padre, y han sido momentos desesperantes, momentos muy adversos, porque lo han sometido a dos cirugías. Mi padre es una persona con problemas de diabetes, y le han tenido que retirar unas extremidades de su pie,
y han tenido que hacer dos cirugías. Una para retirar la mutilación de algunos dedos y la segunda cirugía es para colocar un injerto de piel. Y en todo esto los médicos nos han dado pues palabras difíciles de recibir. Pueden haber riesgos, pueden haber peligros, pueden haber complicaciones, pero en todo este proceso he visto la mano de Hashem obrando poderosamente en mi vida y en mi familia. Y no es porque yo lo merezca, sino que yo puedo decir las mismas palabras de Jacob: indigno soy de tu misericordia. Porque cuando nosotros reconocemos que somos indignos de la misericordia del Eterno, Él se mueve. Él se mueve a favor de nosotros y Él tiene misericordia en nuestras vidas y obra poderosamente en nosotros. Así que cuando pasamos por momentos bien difíciles, nuestro mayor refugio es Dios, es el Eterno. Es a quien nosotros podemos acudir cuando tenemos adversidades. Quizás la gente común, la gente que no tiene a Yeshua en sus corazones, que no tienen esperanza, la esperanza de la redención, no tienen a quien clamar, no tienen en quien confiar, no tienen en quien respaldarse cuando están pasando por una prueba. Pero nosotros que somos hijos, que hemos sido llamados para ser parte de su pueblo, tenemos esperanza de descansar completamente en las promesas de nuestro Abba bendito. En el capítulo 32, verso 13, dice la siguiente parte, esta parashá. Y pasó la noche allí, entonces de lo que tenía consiguió consigo un presente para su hermano Esaú. Jacob hizo tres cosas para enfrentarse con su hermano. Envió un regalo, oro, y se preparó para la guerra. En esta parte podemos ver nosotros de que Jacob quiso hacer las cosas a su manera, a sus fuerzas, a sus expensas, a lo que estaba a su alcance. Él quiso mitigar el problema con su hermano Esaú enviándole presentes. Le envió rebaños, le envió presentes y le envió mensajeros por delante. Una cosa muy importante entender aquí es que Jacob no quiso enfrentar el problema directamente él, cara a cara. Él envió mensajeros por delante. Que otros vayan y trataran de mitigar el problema que él tenía, el problema que él había causado. Y nosotros podemos ver aquí que estos no es que sea un error, sino que prácticamente Jacob, como su nombre lo indica, a manera de engaño, dijo: quizás con esos presentes que yo envíe por delante, el corazón de mi hermano Esaú se ablande. Y la verdad es que el Eterno, cuando nosotros pasamos por una situación, Él quiere que la enfrentemos cara a cara, que nos enfrentemos con el problema, que salgamos al frente y que demostremos esa madurez para enfrentar las circunstancias de la vida. Más adelante dice la escritura que Él tomó unas piedras, después enviaron los mensajeros por delante con algunos animales, con camellos, con asnos, con bueyes, con vacas. Dice que cayó la noche y Él se apartó. Así dice la Torah, se apartó y se quedó solo. Se apartó de sus criados, se apartó de sus esposas, se apartó de sus hijos, se apartó de sus rebaños, se apartó de todo y se quedó completamente solo para dormir. Y dice la escritura que en ese momento, en esa noche, él tuvo una guerra espiritual con un varón. Era una guerra tanto espiritual como una guerra física. ¿Por qué digo que era tanto física como espiritual? Era física porque midió fuerza física con aquel varón con el que tuvo el enfrentamiento. Y segunda, fue una lucha espiritual porque esa noche tenía un significado impactante. Era al amanecer siguiente, Jacob se iba a encontrar con su hermano, con Esaú, pero sin embargo esa noche el Eterno iba a preparar el camino y transformar las cosas por completo para que el encuentro con Esaú fuera un encuentro completamente especial. Y aquí nosotros podemos ahora entender que las circunstancias habían llegado a tal punto que ya no quedaba más remedio que enfrentar la situación y rectificar lo que se había hecho mal por completo. Esto quiere decir que Hashem siempre nos va a llevar de vuelta al punto donde nosotros hemos huido y hemos escapado de nuestra responsabilidad. Jacob tenía un problema muy grande. Su principal problema era
engañar a la gente. ¿Sí? Era, no sé si la palabra engañar es la más precisa, pero sí con mucha astucia, siempre mover las cosas a su favor, mover las cosas de la manera que él fuera el que se viera beneficiado. Sin embargo, en esta noche, cuando él tiene este encuentro con este varón, aquí podemos ver nosotros en la Torah, que la Torah lo describe como un varón. Pero cuando nosotros vamos leyendo el encuentro que tuvo Jacob con este personaje, podemos encontrar que no se trata de un hombre común, de un hombre corriente como nosotros. No se trata de un ser humano más, sino que se trata exactamente de un malaj celestial, un mensajero del cielo, un ser espiritual. Y dice la escritura que él tuvo ese encuentro porque el Eterno quería rectificar el corazón de Jacob. Dios quería transformar el corazón de Jacob enviando a aquel mensajero, y el mensajero tenía como misión transformar el corazón, transformar el interior de Jacob. Pero Jacob en ese momento se encontraba sin su esposa, sin sus familiares, sin nada. Solamente tenía una fuerza en él. Solamente tenía un elemento en él. Y ese elemento eran sus fuerzas físicas. Porque dice la escritura que él luchó con ese ángel, con ese malaj, con ese mensajero. Y que luchó fuertemente. Quiere decir que él estaba esperanzado en sus fuerzas. O sea que le podía faltar todas las circunstancias, su familia, sus esposas, sus hijos. Pero él estaba confiado en su fuerza. Pero en ese momento, cuando él estaba confiado en su fuerza, Dios lo hiere exactamente en eso en lo cual él más descansa. El ángel le da un golpe en la cadera y le quita el último recurso que él tenía, del cual tanto se valía. A veces nosotros cuando tenemos un problema en la vida, nos valemos de alguna virtud que tenemos, de algún talento o de alguna fortaleza psicológica. Hay gente que dice, a mí los problemas no me derriban, yo me siento bien, yo soy fuerte, yo soy una persona de carácter fuerte. Porque consideran que ese aspecto de su vida es su fortaleza y que con eso pueden salir adelante. Pero realmente cuando Dios envía al ángel para enfrentar a Jacob, lo hiere exactamente en lo que más confiaba Jacob, en su fuerza. Y es que Dios, cuando va a tratar con nosotros, nos va a dar exactamente en lo que más nos sentimos confiados nosotros, en lo que más descansamos. Hay gente que descansa en el dinero, que dice, no, yo lo tengo todo, yo no tengo necesidad de buscar a Dios, yo no tengo necesidad de acercarme a ningún lugar para que me enseñen la escritura, yo estoy bien, yo tengo dinero y con el dinero todo se resuelve. Entonces, a ese tipo de gente, Dios la hiera también en ese lado, en el dinero, para que comprendan de que no es nada de este mundo, ninguna potencia de este mundo, ninguna columna de este mundo sirve para que nos sustente en nuestro andar, en nuestro vivir diario, sino que solamente el humano, el hombre, tiene que aprender a depender completamente del Eterno. En esta parte podemos ver nosotros que Jacob no estaba listo para enfrentarse con su hermano Esaú. No se encontraba listo porque seguía siendo engañador. Él envió las ovejas por delante y a los criados para tratar de mitigar el corazón de su hermano. Como si no supiera Jacob que Dios podía estar al frente de todo y con solamente pedirle que tuviera clemencia y que transformara su corazón y el corazón de su hermano, las cosas podían ser completamente diferentes. Ahora, en el capítulo 32, versículo 26-27 dice, entonces el hombre dijo, suéltame, porque ya raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Aquí podemos ver nosotros que Dios estaba enfrentando a Jacob con su propia realidad. El ángel, este ser angelical que nosotros podemos ver y vislumbrar claramente de que se trataba exactamente de aquel que es la imagen visible del Elohim invisible, es decir, de Yeshua mismo. Es lo que la Torah le llama como el ángel de Yahweh o la Mimra de Yahweh, la palabra del Eterno, y que en la misma literatura judía le conoce como Sar Hapanim, que significa el ángel del rostro o el ángel de la cara. ¿Por qué? Porque Jacob le llama a aquel lugar
Peniel, que significa el rostro del Eterno, el rostro de Dios, o cara de Dios. Quiere decir que en ese lugar Jacob entendió que él había mirado a aquel que es el rostro de Elohim, o que representa a Elohim, su brazo derecho, también conocido en la literatura judía como el Metatrón. Metatrón quiere decir el mensajero del rostro. Quiere decir que este personaje que estuvo con Jacob peleando es la manifestación gloriosa del Eterno. La misma manifestación que estuvo con Abraham en el campamento y con el que comió, y es el mismo que se le manifestó aquí a Jacob y el cual le otorga una bendición. Pero antes de eso le dice el ángel: dime cómo te llamas. Y responde este varón: me llamo Jacob. Cuando él dijo me llamo Jacob, lo que en el hebreo está diciendo era: me llamo engañador. Ahí Dios estaba enfrentando a Jacob con su propia realidad. Era importante que Jacob se aceptara tal y como era, que reconociera delante del rostro del Eterno, delante de la imagen del Eterno, quién era él. Dice: sí, yo soy Jacob, soy el engañador. Y le dice el ángel que su nombre es Jacob, pero desde ese momento ya no será llamado más Jacob, sino Israel. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros reconocemos lo que somos, tal y como somos, cuando desnudamos nuestros corazones delante del Eterno, entonces somos bendecidos de parte de Dios. Cuando tú reconoces y cuando yo reconozco cómo está nuestro interior, cómo está nuestra vida delante del Eterno, Él no nos va a avergonzar, sino que nos va a bendecir, porque hemos reconocido nuestra situación. Dice la Escritura: si mi pueblo se humillare delante de mí, dice la Escritura, y se volviesen de sus malos caminos, ¿sí? Entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Quiere decir que, como dicen los Tehilim, los Salmos, que al corazón contrito y humillado, el Eterno no lo va a desechar, no lo va a despreciar. Y Jacob se estaba humillando en ese momento cuando el ángel dice: ¿cómo te llamas? Y él dice: yo me llamo engañador. Él estaba reconociendo su posición, estaba reconociendo quién era, estaba reconociendo lo que había hecho en su vida, que había salido del vientre tomando el talón de su hermano, usurpando un lugar, que había tomado la primogenitura de su hermano, que había engañado a su padre cuando tomó la bendición de su hermano y entró dándole el alimento a su padre y engañó a su padre haciéndole creer que él era Esaú cuando realmente él era Jacob. Entonces él entiende en este momento, Jacob en este preciso momento, él comprende que todo lo que le había pasado en la tierra de Harán con Labán, con su suegro, no había sido más que el resultado de sus acciones en el pasado. Pero que en esa noche especial, cuando el Eterno vino a través de su imagen visible, a través de su siervo, a tratar con él, con su corazón, a herirlo en la cadera, a quitarle su último recurso del cual él se confiaba, su fuerza, y lo quebranta y lo humilla por completo, reconoce: yo soy el engañador. A veces parece que el Eterno tiene que hacer así las cosas con nosotros. Tiene que quebrantarnos, tiene que humillarnos, tiene que darnos en lo que más nos duele, tiene que darnos en lo que más nos confiamos, en nosotros, en nuestro ego, en nuestros recursos, en nuestro dinero, en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos. Y Él tiene que tocar hasta lo más profundo de nuestro corazón para que podamos reconocer: yo soy esto, Señor, delante de tu rostro. Yo soy este y este y este delante de ti. A veces tiene que ser así. Y tiene que llegar hasta lo más profundo de nuestras vidas, hasta que reconozcamos nosotros que somos delante de Él, imperfectos. Y pareciera ser que ahí es cuando uno se encuentra totalmente perdido, pero realmente cuando uno realmente ha ganado. Porque cuando Jacob reconoció su estado y su situación, dice la palabra: y el ángel del Señor, este ser, dice, le bendijo allí. Dice: y el ángel le bendijo allí en ese lugar. ¿Dónde le bendijo el ángel? En esa condición. En la condición de la humillación, en la condición del quebrantamiento, en el reconocimiento de la vida de Jacob. Ahí estaba la victoria. Dios usa esa noche y ese momento para transformarlo, para hacer de el engañador a ser aquel que lucha con Elohim y vence.
de ser el que reemplaza a ser un hombre victorioso, un hombre transformado. Y es que Dios está deseando cada día hacer de nosotros una obra nueva. Porque hoy dice el profeta Jeremías, cuando subió a ver la obra que es el alfarero, que el Eterno es el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Y Él nos está formando cada día. Entonces cada una de las pruebas de la vida sirven para que el Eterno forme nuestra esencia, para que el Eterno nos forme a nosotros y nos transforme cada día conforme a su parecer. El Eterno tenía que tratar con el corazón de Jacob. Dios no podía permitir que Jacob fuera y se presentara con Esaú siendo el mismo hombre, el mismo reemplazador, el mismo engañador. No, Dios iba a transformar esa noche el corazón de su siervo y lo iba a moldear a la manera de Dios, o de un corazón que fuera transformado por el poder del Eterno. Una vida que no dependiera de sus fuerzas físicas, sino que dependiera completamente de aquel que puede sustentar nuestras vidas, de aquel que puede sustentar nuestros corazones, y que Jacob aprendiera a sostenerse en el invisible. Entonces eso es muy importante que entendamos que aquí hubo un cambio total. Hubo un cambio de vida. Es lo que el Eterno quiere hacer en nosotros cada día. Un cambio total, un cambio radical. De que abandonemos por completamente nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza gentil, y que vivamos como verdaderos hijos de Israel, como verdaderos hijos del Eterno. Hombres y mujeres que anden en santidad, buscando su voluntad en su palabra bendita. Es muy importante que nosotros entendamos que esto es ser un verdadero israelita, una persona en la cual no hay engaño, una persona en la cual no hay mentira, no hay frustración, no hay corrupción, no hay falsa balanza, sino que vive y camina conforme a la voluntad del Eterno. Una ocasión Yeshua dijo estas palabras en Juan 1:47. Yeshua vio venir a Natanael y dice de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael cumplía un requisito importante para Yeshua: un israelita en quien no hay engaño. Y cuando Jacob luchó con el ángel, era exactamente lo que Yeshua estaba haciendo en el corazón y en la vida de Jacob: que se volviera un varón en el cual no hubiera engaño, sino que permaneciera la bendición del Eterno, permaneciera la verdad del Eterno, y de esa manera él lograría vencer sobre las circunstancias que estaban por avecinarse. A la mañana siguiente tendría que enfrentarse con su hermano Esaú, verse cara a cara, y Dios lo haría un vencedor a Jacob en ese momento. En el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 2 y capítulo 3, nosotros vamos a encontrar el mensaje que el Eterno manda a las asambleas que se encuentran en el Asia Menor, y siempre cierra el mensaje hacia ellas con una promesa para los vencedores, para los que no se quedan dormidos en el camino, para los que no se dan por vencidos, sino los que dicen: haz en mí, Señor, una obra nueva. Transforma mi vida, transforma mi corazón, transforma mi ser, transforma mis pensamientos, transforma mi manera de andar, transforma mi hablar en cada momento. Fíjense lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Las diferentes promesas que Yeshua da a los vencedores. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Elohim. Y otra porción en el 2.11 dice: el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. En el 2.17 de Apocalipsis dice: al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que solamente lo recibe. En el 2:26 al 28 dice lo siguiente: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, le daré el lucero de la mañana. Luego en el capítulo 3 versículo 5 de Apocalipsis dice también: y el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el capítulo 3 versículo 12 de Apocalipsis dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Elohim, de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Y por último, en el 3:21 dice:
al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Quiere decir que las bendiciones, las promesas, está para los vencedores. Porque el reino de los cielos es para los valientes y solamente los valientes arrebatan esa bendición. Jacob tuvo valor de luchar con el ángel, de permanecer hasta el final, aunque ya no le quedaban fuerzas físicas. Era el último cuando se mira solo, sin fuerzas físicas, le dice al ser celestial: bendíceme. Reconoce su necesidad de ser bendecido. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos acabados por un problema, estamos emocionalmente por los suelos, tenemos una prueba grandísima que nos cubrió hasta acá, que ya el agua nos llegó hasta el cuello, pero en los últimos momentos decimos: Señor, bendíceme, ten misericordia de mi vida, transforma mi corazón, Señor. Haz una obra nueva en mi corazón. Haz una obra nueva en mi vida. Qué importante es que nosotros siempre reconozcamos que la bendición del Eterno es la que añade riquezas y es la que añade la verdadera prosperidad a nuestros corazones y es la que nos ayuda a sustentarnos en los momentos de adversidad y en los momentos de prueba. Dice la Torá en Génesis capítulo 32:30: y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Elohim cara a cara, y se salvó mi alma. Quiere decir que aquí entendió claramente Jacob que con quien había luchado en aquel momento había sido exactamente con la palabra del Eterno, con la palabra creadora que se le había manifestado a Abraham y que ahora a él se le había manifestado para traerle una transformación, un corazón nuevo y sobre todo una bendición de ser un reemplazador a ser Israel, porque aquella noche el nombre se le cambió y se le transformó. Y luego en el capítulo 32, versículo 31, ya para estar terminando, dice: y le salió el sol al cruzar el lugar de Peniel y cojeaba de su muslo. Dice también la escritura en Hebreos capítulo 11, 21, dice que Jacob adoró al final de su vida apoyándose sobre su bastón. Quiere decir que a partir de aquel encuentro con el ángel, Jacob quedó lastimado de su cadera, quedó herido de su cadera, pero quedó con una bendición para toda su vida y para toda su descendencia. Hay algo hermoso en este mensaje que dice la escritura, que al salir de Peniel el sol salió para Jacob, o el sol salió sobre Jacob. Eso tiene un gran significado maravilloso, un gran significado espiritual, porque sabemos nosotros que el sol, según el profeta Malaquías, el sol de justicia es el Mesías. Quiere decir que sin lugar a dudas, cuando el sol salió sobre Jacob en Peniel, quiere decir que la esperanza del Mesías saldría de Jacob, saldría de su interior por completo. Es algo maravilloso porque esto alude también que el Mesías va a ser el rescatador, el que pagaría y el que curaría toda herida de los hijos de Israel. Hay una parte muy maravillosa en la Torá, en Jeremías 37, que dice: ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Este pasaje lo que nos está representando es que así como Jacob fue herido por el ángel en la cadera, es esta herida que el ángel produjo, que el ser angelical produjo sobre Jacob, está representando que también sería un símbolo de la gran tribulación que los hijos de Israel van a experimentar, vamos a cruzar, vamos a vivir. Porque esta herida sobre la cadera de Jacob nos está dando una alusión de que también la simiente de Jacob sería herida y sería perseguida grandemente en los días de la tribulación. Hebreos 11:21 nos dice, ya para finalizar, lo siguiente: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de Yosef y adoró sobre lo extremo de su bastón. Estas dos son las únicas obras de la fe que han sido destacadas de la vida de Jacob. En el capítulo donde aparece en los héroes de la fe, ¿por qué se menciona el bastón? ¿Por qué menciona el libro de Hebreos que en el final de su vida Jacob adoró sobre un bastón?
Esto quiere decir, a una manera de interpretación alegórica, de que Jacob comprendió que la vida espiritual no se puede vivir y no se puede obtener victoria basado en nosotros mismos. Siempre se requiere un apoyo para poder ser más que vencedores, para poder salir adelante y para poder ser sustentados en la vida espiritual. ¿Qué sería entonces el bastón sobre el cual Jacob adoró en los últimos días de su vida? Sin lugar a dudas, este bastón está representando la presencia del Eterno. Porque solamente la presencia del Eterno puede sostenernos. Solamente en la presencia del Eterno podemos apoyarnos día a día para seguir adelante y llegar hasta el final. Unas palabras de Yeshua nos recuerdan que la corona de la vida no es para los que empiezan en el camino, no es para los que empiezan la jornada, sino para los que llegan hasta el final, hasta el último momento de su existencia. Entonces, este bastón sobre el cual Jacob se recarga y adora representa toda su fe sobre el Eterno. Representa la presencia del Eterno en su vida, en la cual él se apoyó y se sustentó para salir adelante por completo. Al último, nosotros de esta parashá encontramos que Esaú y Jacob se unen nuevamente, se ven a lo lejos y se reconcilian y se abrazan. Y esta hermosa historia termina en un abrazo de hermandad, en un beso y en un llanto profundo. En un gran llanto de dolor, de tristeza y de regocijo al verse que pueden estar nuevamente juntos. La noche cuando el Eterno estuvo tratando con el corazón de Jacob, también trató con el corazón de Saúl. Esto quiere decir que esta reconciliación entre Saúl y entre Jacob era parte del propósito divino. Y que Dios trabajó durante todo este proceso, en esta prueba tan difícil, en esa angustia de Jacob, el Eterno estuvo trabajando y acomodó todas las cosas de la manera más perfecta y de la manera más sublime. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros cuando tenemos un problema encima y decimos, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde corro? ¿Quién me va a sacar de este problema? ¿Dónde está Dios en este momento tan difícil de mi vida? Y no alcanzamos a comprender y a razonar que cuando las cosas son más difíciles en nuestra existencia, Él está detrás de toda la situación, manejándolo a la perfección. Hashem siempre está en nuestras vidas, aunque a veces no se vea a simple vista, aunque a veces no lo percibamos con nuestros ojos, aunque a veces ni siquiera lo sintamos, pero Él está allí. Él está manejando las circunstancias y Él está manejando las situaciones. Él está manejando cada aspecto de tu vida y cada aspecto de mi vida, aunque a veces nosotros no podamos entenderlo, no podamos interpretarlo, porque no vemos las cosas con la mirada espiritual, sino que lo vemos a veces con los ojos carnales, porque cuando estamos desesperados y sumidos en la tribulación y resumidos en los problemas, a veces no podemos ver más allá de nuestras narices, pero ciertamente Dios siempre va a estar al mando, al control de todas las cosas. Así que cuando pasas por un problema difícil y por un problema adverso, confía como lo hizo Jacob en el último momento de la prueba y di, Señor, bendice mi vida. Gracias por venir a esta porción de la parashá. Que el Eterno nos bendiga. Nos vemos en la siguiente. Shalom.